Buenas noches. Qué rico estar aquí reunido en media semana buscando su palabra, la palabra de nuestro Señor, esa palabra que tanto ustedes como yo necesitamos. Juan el Bautista estaba encarcelado debido a que él no se quedó callado. Valientemente denunció el matrimonio adúltero del rey Herodes y de Herodías. Ella era la esposa del hermano. En Lucas 3, 19 al 20 lo dice. Y está ahí detrás mío. ¿Quién me colabora, por favor? Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Juan el Bautista no se quedó callado. Y él sabía que Herodías era la esposa o la mujer de su hermano. Estaba en adulterio con el rey Herodes. Eso le correspondió a Juan el Bautista decir esa palabra y el motivo, llevarlo a la cárcel. Cabe de esperar que los líderes religiosos que se oponían al rey de pronto tratarían de sacar a Juan de la prisión, pero no fue así. Su actitud reflejaba que ellos estaban disgustados con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, lo declaró como: miren el Cordero de Dios. Juan el Bautista le dio el honor o la honra a Dios. A veces nosotros, cuando damos la honra a Dios, vamos a tener enemigos. Esos enemigos que no quieren saber nada de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Juan. No es difícil comprender a Juan y su sufrimiento en la cárcel. Juan era un hombre de desierto y se estaba en una cárcel. Qué difícil para Juan debió ser estar en la prisión. Era un hombre en el desierto que caminaba. Era un hombre activo con un mandato divino para predicar, y se le había silenciado estando en la cárcel. ¿Cuánto nosotros podemos comprender a Juan? Él tenía que orar y allá en la cárcel no se podía ejercer su ministerio. Había anunciado Juan que iba a venir juicio. Sin embargo, el juicio tardaba en venir. Eso lo vimos en Mateo capítulo 3. Él anunció que iba a venir juicio. Recibió un informe parcial del ministerio de Jesucristo y no podía ver completamente lo que Jesucristo estaba haciendo. O de pronto él no pudo comprender. Y aquí Juan se hace una pregunta: ¿será que estoy equivocado? De pronto la pregunta de muchos de nosotros cuando no vemos lo que, o no esperamos lo que uno espera que Dios haga. Juan pronto está esperando que el reino de Dios, de Jesucristo, ya cambiara el mundo. Y él hace una pregunta. Y esa pregunta lo llevó a una conclusión que usted y yo tenemos que hacer. ¿Estoy viviendo para Jesucristo?
¿Qué pregunta usted tiene en los momentos difíciles en su vida? ¿Por qué? ¿O para qué? La pregunta de Juan es el título del estudio de esta noche. Y lo vamos a ver en capítulo 11 de Mateo. Y vamos los primeros versículos del 1 al 6. Y mire que acá dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en toda la ciudad de ellos. Jesucristo, ¿dónde estaba enseñando? En la ciudad de los 12 discípulos, en la ciudad de ellos. Y eso es importante que usted sepa. Y Él estaba haciendo lo que le mandó a hacer, ¿a quiénes? A sus discípulos. Por eso el líder espiritual es el primero que tiene que hacer lo que Dios manda. Si Él nos dice oremos, el primero que tiene que orar, ¿quién es? Es el líder espiritual, la cabeza. Si Dios dice en el hogar tiene que orar, ¿quién es el primero que tiene que orar? ¿La mujer? Listo. Es la cabeza, ¿cierto? Sí. Y a veces uno dice, no, que ore la mujer. Y yo mientras tanto voy cuidando mi sueño. Bueno, vamos a la pregunta de Juan. Leámoslo. Y antes de eso, Joanny, ¿me ayuda a la oración, por favor? Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que tu palabra, que es útil para enseñar, para edificar, para rearguirnos, Señor, que nos exhorte en este tiempo, sea acorde al propósito que tú has planeado cada una de ellas. Nuestro corazón y nuestro pensamiento hoy esté dispuesto, Señor, y que obre acorde a tu propósito y tu voluntad en cada uno. Todo sea para la gloria y honra de tu nombre, del Hijo tuyo, Señor Jesucristo nuestro, hoy oramos. Amén. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Gracias, Giovanni. Mire que en los versículos 1 al 3, la petición. Juan llevaba mucho tiempo en la prisión, no dice qué cantidad de tiempo. ¿Por qué dudó Juan de Jesús cuando el Espíritu Santo le había dicho quién era Cristo o quién era Jesucristo? Miremos Juan 1, 29 al 34. Él, cuando vio a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién le reveló eso a Juan? El Espíritu. Se lo mostró. Imagínese la certeza de lo que él sabía y lo que vio. Mire, compartámoslo, no lo puse, ¿cierto? Entonces vamos a Juan 1, 29 al 34. ¿Qué dice detrás mío? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como
Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Wow. Mire la certeza que uno dice, Juan 100% sabía quién era Cristo. Ahora, porque en el versículo 3 del capítulo 11 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Eso, la palabra a otro, en la pregunta de Juan, esperemos a otro, es como decir, ¿será que Jesucristo es el Mesías? Imagínense lo que lo llevó a pensar, a dudar quién era Jesucristo y a olvidar la certeza con la que fue llevado. Mire, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, y él lo supo porque vio postrándose a la paloma. Y ahora hace esa pregunta. Juan anunció la venida del Mesías y prometió en un tiempo que iba a venir juicio. Sin embargo, el ministerio de Jesucristo era de misericordia. Juan de pronto se preguntó, ¿eres tú el Mesías? ¿O esperamos a otro de una clase diferente? Uno que juzgue a la nación y el pecado. Sin duda, los meses de prisión, o el tiempo de prisión, redujo la visión de Juan. El momento de que él estuvo en la prisión, no pudo ver lo que Jesucristo estaba haciendo. Juan debió haber pensado, si yo soy el mensajero o el precursor del Mesías, y él es el Mesías, ¿por qué yo estoy preso? ¿Por qué el reino no está allá o Jesucristo no se está moviendo? A veces la circunstancia nos pone a pensar cosas. Juan necesitaba afirmar y tener claridad de lo que él ya sabía. ¿Qué sabía Juan? Lo acabamos de leer. Que Jesucristo era el Cordero. Era el Mesías, tenía la certeza. ¿Por qué Juan, estando en la cárcel, hace esa pregunta? Porque esperaba que el Mesías derrotara la maldad, juzgara el pecado, introduciera su reino inmediatamente. Pero a veces nosotros queremos que Dios obre como nosotros. No sé, pero la respuesta de Jesús, versículo 14 al 16, Jesús con una ternura afirma y estimula la fe de Juan. Si nosotros comparamos Lucas 7, 18, veremos que los discípulos de Juan le dieron informe del ministerio de santidad o el ministerio de Jesucristo. Mire acá lo que ellos estaban haciendo en el informe. Giovanni, ¿me acuerdas? Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Mire, por eso es que Jesús le dijo y hacer saber a Juan, versículo 4. En otras palabras, Jesús estaba reasegurando a Juan que él era el Mesías, porque estaba realizando lo mismo o los milagros que la Escritura decía en Isaías 35.
del 5 al 6 y el 61, que iba a hacer milagros, que iba a sanar, y él lo ve. Yo estoy realizando los milagros que la Escritura dice que el Mesías tiene que hacer, lo estoy haciendo. No, cuando dice no tropieces por mí, le dijo Jesús a Juan, refiriéndose probablemente a Isaías 8, del 14 al 15, pero Jesús no respondió a la pregunta de Juan con un sí y con un no. Y eso es lo que yo quiero que ustedes miramos en esta porción. Juan le dice a Jesucristo, o manda a sus mensajeros, pregúntele a Jesucristo si es el Mesías o va a venir otro, ¿sí? Y Jesús no le respondió con un sí y con un no. Pero Jesús, tú complicas todo. ¿Qué te costaba decirle a los mensajeros? Dígale que sí soy el Mesías. ¿Sí? Era más fácil. O no soy el Mesías. Y a veces uno dice, Dios, tú complicas todo. En lugar de eso, le dijo a los discípulos de Juan, y hacer saber lo que Juan, y hacer saber las cosas a Juan, las cosas que oí y ves. Dígale a Juan todo lo que están escuchando y lo que están viendo. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. No más. Ustedes cuenten lo que están escuchando y lo que están viendo. Esta obra indicaba, por supuesto, que Jesucristo era el verdadero Mesías. Quienes recordamos la verdadera persona o lo que es Jesucristo, serían o seremos bienaventurados. Juan solo pidió una confirmación verbal de parte de Dios. Dígame si usted es el Mesías. Pregúntele a Jesucristo, ¿usted es el Mesías? Jesucristo, ¿qué tenía que decir? Sí. El que sí soy el verdadero o soy el enviado de Dios. Pero Jesús no contestó directamente la pregunta de Juan. ¿Contestó con qué? Con hechos. ¡Wow! Y ahí fue lo que más me impactó. Juan le pregunta a Jesús, ¿tú eres el Mesías? Y Jesús, mire lo que dicen la gente, cuéntele a Juan lo que tú escuchas y lo que ven. Ya. Así debemos de contestar nosotros cuando nos digan, ama a Jesucristo. Usted y yo contestamos cuando alguien nos dice, ¿tú amas a Jesucristo? No, mira mi vida. Yo te puedo decir que sí, pero mi vida refleja que yo amo a Cristo. Era lo que Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos de Juan. Venga Jesucristo, ¿tú eres el Mesías? Cuéntele a él lo que están escuchando y lo que están viendo. Y van a saber que yo soy el Mesías, no por lo que yo digo, sino por los hechos. Los hechos de ustedes demuestran que aman a Jesucristo. O los hechos demuestran que no lo conocen, que ustedes son religiosos. Mis hechos demuestran que tengo una relación con Cristo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí comprenden la magnitud de la pregunta? ¿Y por qué Jesucristo no contestó, sí, soy el Mesías?
Como hoy muchos dicen, ¿tú qué eres? Cristiano. Y uno dice, ¿en serio? Como tú contestas, como tú no pagas impuestos, como tú miras a una mujer que pasa, como tú dices mentiras, como tú tienes rencor, como tú no perdonas a tu hermano, como tú no le pides perdón a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos. ¿Tú amas a Cristo? Tus hechos parecen que no. ¿Sí me van a entender? Porque muchos cristianos dicen, yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo. Y uno dice, y esa pregunta, ¿yo cómo la estoy contestando? Sí, yo lo amo. O usted va a decir, no, mire mis hechos. Que mis hechos contesten que yo no soy un religioso. ¿Un religioso qué hace? Practica una religión, viene a escuchar la palabra y sale igual, no es confrontado. Un religioso no tiene un tiempo de intimidad con Cristo. Un religioso no se preocupa en leer la palabra, ni que la palabra le muestre en qué está pecando. Pero una persona que tenga una relación con Cristo se preocupa en lo que está haciendo, sea para la gloria de Dios. Son los hechos. Así debemos contestar nosotros. Venga, ¿tú en qué lugar tienes a Cristo? Mi número uno es Él. ¿No ve que primero está Dios? Después mi esposa, mis hijos y mi trabajo, todo. ¿Tú sabes que primero mi servicio a Dios? Yo amo a Cristo, pero primero la invitación. Si yo voy el domingo, voy, pero si no tengo nada nuevo o nada bueno para ir. Si no me invitaron, pues voy a la iglesia. Pero si me invitaron a un asadito, a una frijolada, pues que los frijoles van primero que Dios. ¿Sí me van a entender? Y tengo el descaro de decir, yo amo a Dios. Bueno, la respuesta de Jesucristo fue muy obvia. No le contestó sino con hechos. Jesús cumple lo que Dios había prometido. La respuesta termina con una pregunta directa a Juan. Al ver lo que había sucedido, mire que yo estoy haciendo lo que dice la profecía. No todos iban conforme al plan que de pronto Juan pensaba que iba a hacer. No. Ya el Mesías va a traer su reino inmediatamente. Muchos pensaban eso. Pero mire, hoy nosotros estamos esperando que Jesucristo venga por segunda vez y establezca ¿qué? Su reino. No todo iba según el plan que había esperado Juan. Jesús le contestó que la evidencia es suficiente, que no se preocupe por lo que no entiende, porque Juan no entendía. De pronto, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué Jesucristo se está demorando por el juicio? ¿Por qué Jesucristo no está haciendo juicio? ¿Por qué no está trayendo eso? Sí, de muchos. Pero Jesús le contesta, mira las evidencias, no te preocupes por lo que no entiendes. Quiere acertar las pruebas de que soy el Mesías. Si nosotros acertamos las pruebas sin preocuparnos por lo que no entendemos, seremos bienaventurados. Juan el Bautista introdujo un ejemplo de una persona que elegía bien o que hace las cosas bien. Juan hizo la pregunta que el pueblo de Israel no quiso hacer. Aunque Jesús hizo todo lo precisamente lo que tenía que hacer el Mesías, mostrar las señales.
Pero muchos no creyeron que era él, el Mesías. Escucharon la respuesta de Jesús, vieron los milagros. Juan estaba dispuesto a aceptar las evidencias y confiar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque él mandó mensajeros y le llegaron los mensajeros. ¿Volvió a dudar? La palabra no dice. No, volvió a preguntar, no. No dice qué dijo Juan cuando le llegó, pero creo que va a decir, pues sí, la evidencia muestra que es el Mesías. Mire que me ha confirmado que él era el Mesías. Juan 1, he aquí el Cordero que quita el pecado. Él tuvo, igual como ustedes y yo, momentos de duda. Y él preguntó, ¿eres tú el Mesías? No sé usted y yo qué estamos pasando. Momentos difíciles que se nos olvida que Jesucristo nos ama. Escasez, persecución, enfermedad, que a veces va a decir, Señor, ¿tú me amas? Sí, ¿no han pensado eso o soy el único? Señor, te estoy sirviendo. ¿Y por qué tengo escasez? Y uno dice, Señor, ¿será que tú me amas? Y pues uno voltea ahí. Sí me ama. ¿Por qué? Porque dio la vida por mí. Pero a veces las circunstancias, ¿uno qué? Duda. ¿Usted no han dudado? Y es lo que le pasó a Juan. Pero Jesucristo no le dijo, yo te amo, yo soy el Mesías. Él dijo, ¿qué? Mis hechos. Mire que los hechos contestan que te amo. Cuando alguien lo rechace porque usted quiere vivir para Cristo y usted se sienta solo, es que estoy solito y estoy en Navidad solito, entonces yo me voy a festejar con mis amigos del mundo y un asadito, no importa que yo diga malas palabras, que eso no me edifique espiritualmente, porque yo soy solito, nadie me ama. Y pues usted se da cuenta que Cristo te ama. ¿Sí me voy a entender? Es que como Juan dudó si era el Mesías, o hizo la pregunta, venga, pregúntele si es el Mesías. A veces muchos no han pensado, ¿será que Jesucristo me ama? Porque yo le sirvo y estoy solo, o estoy enfermo, o estoy en escasez. Cuando usted y yo recordamos que alguien murió por usted y por mí, porque nos ama, los hechos lo muestran más. Ahora voy y le digo, si alguien le pregunta a usted, ¿usted ama a Jesucristo? Sus hechos demuestran que ama usted a Jesucristo, como Jesucristo le contestó la pregunta a Juan. Venga, era fácil. O sea, era muy fácil decirle, Juan venga, ¿eres usted el Mesías? Juan, Jesucristo, ¿qué tenía que decir? Dígale que sí. ¿Sí o no? Pero él dijo, dígale lo que han oído y lo que han visto. Los hechos. ¿Sus hechos demuestran que usted ama a Jesucristo? Y a mí me puso a cuestionar. Salvador, ¿sus hechos demuestran que usted ama a Jesucristo?
sus hechos demuestran que Jesucristo es un número uno. Salvador, ¿usted demuestra que le quiere servirle a Él como número uno? Pues Salvador, usted, por como es el pastor. Psst. Y ustedes, sus hechos demuestran que Jesucristo, sus hechos le demuestran que usted quiere servirle a Jesucristo. O vamos como siempre. Señor, nomás yo te sirvo de enero 15 hasta junio. Porque en junio comienzan las vacaciones y en vacaciones no te sirvo. Después en julio hasta la primera semana de agosto. Porque hay semana de receso. Y no. Después de la semana de receso se sirvo hasta el 5 de diciembre. Porque pues ya llegan las vacaciones. Y usted sabe que tengo que descansar. ¿Eso qué? ¿Sí me va a entender? ¿O usted le sirve tiempo completo a Él? ¿Sus hechos le muestran que ama a Jesucristo? Señor, yo amo a Jesucristo. Y el 7 de diciembre estaba prendiendo las velitas. Tú eres mi número uno. Y estaba prendiendo las velitas. ¿Y la velita para quién era el 7 de diciembre? ¿Para quién? Era consagrada. Entonces estaba celebrando a la Virgencita. Entonces 7 ya no es para Jesucristo, igual que 31. Y dice usted que ama a Jesucristo, pero los hechos, el 31 de octubre, hay que disfrazarnos. ¿Y a quién le está celebrando el disfraz? ¿O a quién le está conmemorando? Y el 7 también. Pero usted dice, amo a Jesucristo, pero se hace partícipe de fiestas paganas. Es entre ustedes y Dios. Por eso la pregunta de Juan Cueva era, ¿eres tú el Mesías? Y ahora yo le digo la pregunta a ustedes, ¿Jesucristo es su Señor? ¿Y ustedes qué van a contestar? Si yo le dijera a alguno de ustedes, ¿Jesucristo es su Señor? ¿Usted qué me contestaría? Mire mis hechos. No hay que decirlo. Míreme. ¿Yo para qué voy a decir que amo a Jesucristo? Mírelo. ¿Para qué voy a decir que soy cristiano? Se demuestra. Hoy muchos dicen, yo soy cristiano, pero no demuestran nada, porque odian a su compañero de trabajo, ¿sí? Odian a su jefe, dicen mentiras en el trabajo, y uno dice, ¿en serio ama a Jesucristo? Wow, tú estás como ese esposo que dice que ama a la esposa, pero en la esquina está con el amante. Es entre ustedes y Dios. Señor, gracias por esta porción en la cual nosotros nos preguntamos,